¿Un electrón se dispersa tras un fotón? Bastante simple, ¿verdad? Un fotón entra, el electrón lo absorbe, continúa su camino y emite un nuevo fotón. A esto lo llamamos dispersión de la luz. Pero al hacer los diagramas y cálculos de dispersión, debemos incluir algunas posibilidades peculiares. El electrón podría emitir un fotón antes de absorber uno. Ya es extraño. Pero hay algo aún más extraño acechando en las matemáticas. El electrón emite un fotón, luego, y esta es la parte realmente extraña, viaja hacia atrás en el tiempo para absorber un fotón y luego continúa hacia adelante en el tiempo de nuevo. ¿Sí? Hacia atrás en el tiempo, no como una abstracción teórica, sino como un fenómeno real y medible. La trayectoria de un electrón que se mueve hacia atrás puede ser tan larga que parezca real en un experimento físico real en el laboratorio. Piénsenlo por un momento. No estamos hablando de trucos matemáticos ni ficciones convenientes. Estamos hablando de algo que se puede detectar, medir y verificar en un laboratorio. Ahora bien, al observar este electrón que retrocede mientras el tiempo avanza, esto es lo que ocurre. El electrón que retrocede parece igual que un electrón ordinario, excepto que es atraído por electrones normales. Decimos que tiene carga positiva. Si hubiera incluido los efectos de la polarización, sería evidente por qué el signo de carga del electrón que retrocede aparece invertido, haciendo que la carga parezca positiva. Por esta razón, se le llama positrón. El positrón es una partícula hermana del electrón y un ejemplo de antipartícula. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente profunda. Este fenómeno es general. Toda partícula en la naturaleza tiene una amplitud para retroceder en el tiempo y por lo tanto tiene una antipartícula. Todas y cada una. Mucho antes de que nadie comprendiera por qué, Dirac predijo que además de los electrones, debía existir otra partícula llamada positrón, descubierta en Caltech por Anderson, que está necesariamente relacionada con el electrón. Dirac simplemente siguió sus ecuaciones, incluso cuando parecían predecir algo imposible. Todas las propiedades de estas dos partículas obedecen a ciertas reglas de correspondencia. Las energías son iguales, las masas son iguales, las cargas están invertidas. Pero lo más importante es que al unirse, ambos pueden aniquilarse mutuamente y liberar toda su masa en forma de energía, como rayos gamma. Cuando Anderson descubrió el positrón en experimentos con rayos cósmicos, confirmó la predicción descabellada de Dirac y abrió una nueva forma de pensar sobre las partículas. Las matemáticas habían predicho la realidad antes de que ésta se revelara. El argumento de Dirac dejaba claro que todas las demás partículas del mundo también deberían tener antipartículas correspondientes. Por ejemplo, para el protón debería haber un antiprotón, simbolizado por una P con una barra sobre ella. El antiprotón tendría una carga eléctrica negativa y la misma masa que un protón. Sin embargo, la característica más importante es que un protón y un antiprotón, al unirse, pueden aniquilarse mutuamente con una gran explosión de energía que se libera en forma de varios mesones pi, rayos gamma y otros. La explosión es espectacular precisamente porque los protones tienen masa, bastante mayor en comparación con los electrones. Cuando esa masa se convierte en energía, según la ecuación E igual a mc² de Einstein, se produce una liberación tremenda. Los productos no son simples fotones como en la aniquilación electrón-positrón. Se obtiene una lluvia de partículas, una compleja cascada de energía que se transforma en materia y viceversa. Esto nos lleva a una posibilidad fascinante. Si tenemos antineutrones, antiprotones y antielectrones, en principio podemos crear antiátomos. La física lo permite, solo los desafíos de la ingeniería nos impiden. Un átomo de hidrógeno tiene un protón en el centro con un electrón girando al exterior. Ahora imaginemos un antiprotón con un positrón girando a su alrededor. El antiprotón es eléctricamente negativo y el antielectrón es eléctricamente positivo, lo que se atraen correspondientemente. Las masas son todas iguales. La fuerza electromagnética que une al hidrógeno ordinario uniría al antihidrógeno exactamente de la misma manera. La mecánica cuántica que gobierna los orbitales de los electrones gobernaría los orbitales de los positrones idénticamente. Es uno de los principios de simetría de la física.
Las ecuaciones parecían mostrar que si un reloj estuviera hecho de materia y luego hiciéramos el mismo reloj de antimateria, funcionaría idénticamente. Todo proceso que ocurre en la materia debería tener un espejo exacto en la antimateria. Claro que si uniéramos los relojes, se destruirían mutuamente, pero eso es diferente. Si los separamos, serían indistinguibles. Pero ahora surge una pregunta inmediata, una que sacudió la física hasta sus cimientos. Podemos construir dos relojes a partir de materia, uno levógiro y otro dextrógiro. Esto no es solo un experimento mental, se basa en experimentos reales realizados con cobalto 60, un isótopo radiactivo. Se alinean los espines nucleares mediante un campo magnético, se enfría todo casi al cero absoluto para mantener la alineación, y luego se observa qué dirección prefieren tomar los electrones de la desintegración beta. El reloj de espejo, al recibir menos electrones, no funcionará a la misma velocidad. Así que evidentemente podemos fabricar dos relojes de modo que el de la izquierda no coincida con el de la derecha. Antes de ese famoso descubrimiento físico, se creía que sí. Esto fue realmente impactante. Durante décadas, los físicos habían asumido que el universo era perfectamente simétrico bajo la reflexión especular. La izquierda y la derecha deberían ser equivalentes, pero no lo son. La fuerza nuclear débil, que gobierna la desintegración beta, viola esta simetría. Ahora también se suponía que la materia y la antimateria eran equivalentes. Al principio se creía que los cuatro relojes, materia derecha, materia izquierda, antimateria derecha y antimateria izquierda, eran iguales. Ahora sabemos que la materia derecha y la izquierda no son iguales, así que perdimos una simetría. Pero ¿qué pasa con la simetría materia-antimateria? Los experimentos de desintegración beta que utilizan la desintegración de positrones en lugar de electrones muestran que el positrón prefiere una dirección, opuesta a la del electrón normal. La simetría se mantiene hasta ahora, aunque veremos que existen violaciones más sutiles y un espejo más completo del universo. Esto abrió una pregunta independiente. ¿Existe un universo de materia y otro de antimateria, cada uno con su propio espejo, y parecían que se mantenían por separado, así que la simetría total permanecía? Incluso si perdíamos la simetría del lado izquierdo del lado derecho, parecía que todavía teníamos una simetría materia-antimateria. Pero el concepto de simetría total aún no estaba completo. Luego, en 1964, se descubrió algo increíble. Los mesones K, partículas extrañas que tienen una antipartícula, pueden transformarse unas en otras. La física de simetría clásica había predicho que esto no debería ocurrir, pero lo hizo, mostrando que la simetría materia-antimateria también puede violarse en un nivel más profundo. Ahora sabemos que la simetría verdadera involucra tres cosas: carga, paridad y tiempo, conocido como CPT. La reflexión del mundo izquierdo-derecho y la reflexión materia-antimateria no son simetrías perfectas, pero para que la simetría total se mantenga, la reflexión del tiempo también debe intervenir. La reflexión del tiempo es el concepto de que los procesos físicos son reversibles en el tiempo. Este espejo del tiempo a veces se piensa como una reflexión de cómo se comportan las partículas si el tiempo comenzara a retroceder en lugar de avanzar. Sin conocer estas simetrías más sutiles, Dirac había predicho que toda partícula debería tener una antipartícula, incluso las neutras. Esa era la intuición que a él le llevó a considerar este tercer espejo antes de que los experimentos lo mostraran. Ahora sabemos que el lado izquierdo y derecho, la materia y la antimateria, y el espejo del tiempo deben considerarse en un conjunto más amplio, mostrando que la física es aún más hermosa y compleja de lo que podríamos haber imaginado. Esta intuición llevó a una predicción rara y complicada que parecía desafiar el sentido común, algo que parecía imposible en el papel: que cada partícula tuviera una antipartícula correspondiente. Ese mismo impulso de Dirac, que lo llevó a considerar este tercer espejo del tiempo, es el mismo que llevó a una predicción completamente diferente, y hoy la física trata de desenredar ese mismo enigma. Desintegración de electrones indican que la materia a la derecha funciona de la misma manera que la antimateria a la izquierda. La simetría no se destruyó, solo se ocultó de una manera más compleja. Hay que combinar dos transformaciones,
materia a antimateria y de izquierda a derecha, para recuperar la simetría. Por lo tanto, por fin, es realmente cierto que si construyéramos un reloj de mano izquierda, pero lo hiciéramos de antimateria en lugar de materia, funcionaría de la misma manera. Esta simetría combinada se denomina simetría CP, conjugación de carga y paridad, y se convirtió en la nueva base. El universo respeta esta simetría más profunda, incluso violando las simetrías individuales. Piense en lo que esto significa para la comunicación con civilizaciones extraterrestres. Imaginemos que contactamos con seres de otro mundo mediante señales de radio. Nos enseñamos mutuamente nuestros idiomas, nuestra física, nuestra tecnología. Finalmente, decidimos encontrarnos cara a cara. Pero, ¿cómo definimos la derecha y la izquierda en el vacío del espacio? No podemos señalar. No hay arriba ni abajo en el espacio. No hay un marco de referencia compartido. Antes del descubrimiento de la violación de la paridad, no podíamos hacerlo, pero ahora podemos usar estos experimentos de desintegración beta para definir la dirección utilizando únicamente la física. Podemos decir, construyan esta configuración de cobalto 60, alineen los espines nucleares, enfríenla, midan en qué dirección prefieren salir los electrones. Esa dirección es lo que llamamos derecha. Entonces, si nuestro extraterrestre está hecho de antimateria, su derecha será nuestra izquierda, debido a la simetría CP que acabamos de mencionar. Comparamos resultados. Si obtenemos la misma respuesta, ambos estamos hechos de materia. Si obtenemos respuestas opuestas, bueno, entonces tenemos un problema. Porque si extienden la mano izquierda cuando nosotros extendemos la derecha, ese simple gesto nos diría todo lo que necesitamos saber y nos daría el tiempo justo para escapar. Un toque y ambos seres, probablemente ambas naves, tal vez todo lo que estuviera a su alrededor, desaparecería en una explosión de rayos gamma. Así que recuerda, si alguna vez te encuentras con un extraterrestre, no le des la mano hasta que hayas revisado los experimentos de desintegración beta. Esto nos lleva de vuelta al ciclo fundamental de creación y destrucción en el corazón de la realidad. Cuando una partícula y su antipartícula colisionan, se aniquilan mutuamente y toda su masa se libera como radiación electromagnética pura. El proceso es perfectamente reversible. Así como la materia y la antimateria pueden aniquilarse para crear fotones, los fotones con suficiente energía pueden crear pares de materia-antimateria. Esto ocurre constantemente en aceleradores de partículas, en colisiones de rayos cósmicos, cerca de agujeros negros, en cualquier lugar donde haya suficiente energía concentrada en un espacio lo suficientemente pequeño. ¿Y qué hay de los fotones mismos? Los fotones se ven exactamente iguales viajando hacia atrás en el tiempo que hacia adelante. Así que son sus propias antipartículas. No tienen carga, no hay distinción entre partícula y antipartícula. Son perfectamente simétricos en el tiempo. La interpretación del electrón moviéndose hacia atrás explica algo notable que la teoría original de Dirac dejó en misterio. Cuando vemos la producción de pares, un electrón y un positrón que surgen de la energía pura, en realidad estamos viendo la línea de universo de un solo electrón haciendo un giro en U en el tiempo. El positrón no es una partícula separada que se creó. Es el mismo electrón ahora viajando en dirección opuesta a través del tiempo. Cuando vemos la aniquilación, estamos observando ese mismo giro en U desde una perspectiva diferente. Lo que parece dos partículas que se encuentran y se destruyen mutuamente, en realidad es la trayectoria de una partícula que retrocede sobre sí misma en el tiempo. La creación y la destrucción son ilusiones de nuestra perspectiva temporal hacia adelante. El electrón nunca aparece ni desaparece realmente, simplemente cambia de dirección en el tiempo, como un coche que da la vuelta en U. El mismo coche, pero dado la vuelta. Esta imagen, por extraña que parezca, funciona a la perfección. Los cálculos coinciden con los experimentos con una precisión extraordinaria. Predicciones que se ajustan a la realidad con una precisión de una parte en un billón, mejor que cualquier otra teoría de la física. Cada diagrama de Feynman que dibujamos se basa en esta interpretación, permitiendo que las partículas zigzagueen a través del tiempo, hacia adelante y hacia atrás,
creando el rico tapiz de interacciones cuánticas que observamos. Sumamos todos los caminos posibles, incluidos los que retroceden en el tiempo, y obtenemos la respuesta correcta siempre. La naturaleza ha hablado y las matemáticas son claras. Las partículas pueden, y de hecho, viajan hacia atrás en el tiempo. Y a sus versiones que se mueven hacia atrás las llamamos antimateria. No es un material exótico del universo opuesto, es materia ordinaria, electrones, protones, neutrones, moviéndose a través del tiempo en la dirección opuesta a nuestra experiencia. Eso es todo. Y esa simple comprensión revela los secretos más profundos de cómo interactúan las partículas, cómo se crean y destruyen, y por qué el universo tiene la estructura que tiene. A veces, las ideas más extrañas, esas que parecen completamente locas al principio, resultan ser ciertas. El universo es más extraño de lo que imaginamos, y eso es lo que hace que la física sea tan maravillosa.